espectacular para aprovechar. Bueno, tenemos audios, tenemos de todo para el día de hoy, ¿no? Para cuando un poquito Sí, más sí, sí. tarde. Así que lo vamos a ir viendo. Para que tengo alguna información más, voy avanzando para que me había ido por acá, les había contado lo del PAMI, lo de la CGT. Recordarlo, bueno, las jornadas de documentación del registro civil móvil llegó a Comodoro Rivadavia, ya estaba por toda la provincia, hoy llega a Comodoro Rivadavia desde este miércoles 19. Me parece espectacular. Capaz para algunos pasa desapercibida esta información, pero para los que están en esta etapa de renovación del DNI a los 6 años y renovación del DNI a los 14 años, que es un trámite que hay que hacer y que lleva a los chicos y que la foto y todo, es buenísimo. Este registro civil móvil que va a recorrer hoy miércoles 19 la escuela 745, mañana jueves la escuela 743 y el viernes la escuela 718 de Radatili. Yo, por Bien. ejemplo, a mi nena de renovación de 14 ya le mando el DNI porque la renovación de los 14 años lo puede hacer solo el niño de 14 años, no necesita un adulto. Ah, bien. En esto móvil que van a hacer. Pero la renovación de 6 años sí tiene que ir con un adulto. Pero los de las escuelas, estas dos que te estoy diciendo de Radatili, perfectamente pueden ir con un acompañante y aprovecharlo en la escuela. Bueno, ahí me dicen que lo tenemos a Gonzalo Finles ya para poder hablar con él. Estábamos haciendo la previa con respecto a lo que podemos hablar. Tiene su canal de YouTube. El último video subido hace re Sí, poquito. hace un ratito estaba Sí. viendo encima el videíto de Decía, Gonzalo. Milei y Caputo chocan por el dólar. Uh. Milei quiere liberar el dólar. Caputo quiere dejarlo fijo. Se viene la devaluación. La corrida ya empezó. El FMI, la clave. No me asustes, Explícanos Gonzalo. todo. Hola, Gonzalito. Buen día. Buenas. Buenas. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en YouTube siempre hay que tirar un poco más de picante, ¿no? Para que la gente haga clic. Para que Después pegue lo el que dice video. dentro del video es un poco más matizado. Ah, bueno. Pero está muy bueno, Pero- está muy bueno cómo lo explicás. Y bueno, un poco hablábamos esto, Gonzalo, ¿no? De uno lee lo que va pasando y ves titulares que asustan un poco, que el dólar se disparó casi 70 pesos en los últimos días, que hasta dónde va a escalar, que los mercados alternativos, y se entiende, al menos yo entiendo poco y nada, y me llama mucho la atención y quiero saber qué es lo que va a pasar. Bueno, mira, podemos arrancar de lo que venía desde los últimos meses hasta ahora muy rápido para entender qué se rompió entre ayer y antes de ayer. Es que más o menos desde diciembre, noviembre del año pasado, empezó un proceso adentro del gobierno, particularmente en el Banco Central, que tiene que ver con una salida de dólares. Estaban saliendo más dólares de los que entraban. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que entender qué está pasando con el Banco Central? Porque esa es la entidad que se encarga de acumular dólares en sus reservas, que es una palabra que solemos escuchar seguido. Las reservas del Banco Central son los dólares que están disponibles, a veces más, a veces menos, para defender el valor del peso, ¿no? Cuando el gobierno quiere fortalecer al peso, muchas veces, o defender determinado valor del peso, usa esos dólares como si fuera un arma, una munición, para meterlos en el mercado y hacer que el peso se fortalezca frente a situaciones que puedan llegar a pasar de acá a futuro durante estos días como estamos viviendo. Entonces, lo que viene pasando desde el verano es que al gobierno se le están escapando esos dólares, no está logrando acumular reservas en el Banco Central para defender determinado valor del peso, que hoy está en el dólar oficial en 1070, pero ese dólar oficial nosotros no tenemos acceso a él, sino que tienen acceso a las empresas, las financieras, las empresas del comercio exterior. Nosotros lo que vemos, lo que vos mencionabas, esta suba de 70 pesos, tiene que ver con los dólares, se los conoce como paralelos, el dólar MEP, el dólar Blue, que llegó a casi 1.300 ayer, por lo menos el financiero, hay que ver cómo sigue hoy. Bueno, eso tiene que ver con esta salida de reservas, que lo que hace es que los que están todo el día mirando estas pantallas de cuántas reservas acumula el Banco Central, cómo vienen las inversiones en pesos, cuánto sube la bolsa y todas esas palabras medias raras, el Merval, el riesgo país, etcétera, ven que si el Banco Central se está quedando sin dólares, no va a poder defender este valor del peso. Por eso, esta situación se viene acelerando en estos últimos días porque el gobierno esperaba que para poder defender ese valor del peso iba a tener una ayuda, un rescate, una mano del Fondo Monetario Internacional. Por eso estamos teniendo en estos días y de hace varias semanas discusiones en donde el gobierno dice que tiene un acuerdo con el FMI cerrado, en donde van a llegar tantos miles de millones de dólares, que todavía no sabemos, para reforzar estas reservas del Banco Central y fortalecer el programa económico de acá, por lo menos hasta las elecciones o hasta los próximos años, en donde
esos fondos del FMI vendrían a respaldar al gobierno. Ahora, frente a que el gobierno anunció que ese acuerdo estaba cerrado, que iban a entrar tantos dólares, que se iba a seguir como veníamos con este esquema de fijar el dólar, fijar los $2. Nosotros venimos de hace muchos meses en donde el dólar no se movía, tanto el oficial como el paralelo. Bueno, eso está empezando a cambiar en estos días porque no se sabe al final cuánta plata va a entrar, ni cuándo, ni de qué forma, y qué va a pedir el FMI a cambio. Si le va a pedir al gobierno que no use esos dólares para defender el valor del peso, sino que lo deje a libre oferta y demanda, por lo tanto, a que suba el dólar, si va a entrar en un intermedio entre estas dos posiciones, cuáles van a ser la política monetaria, la política alrededor del dólar del gobierno acá futuro, entró en duda. Por eso el título del video de YouTube que mencionabas antes, lo que pasó fue que la semana pasada un economista muy importante para Argentina, particularmente muy importante para el gobierno, que se llama Ricardo Arriazu, tiene mucha historia. En Argentina por ahí no es muy conocido en los medios, pero es un consultor muy avesado en la City. Él viene siendo un asesor externo del gobierno, particularmente del equipo económico, y lo que dijo el jueves en una conferencia pública fue que eso que decíamos hace un rato, que el gobierno no tiene claro cómo va a seguir con el dólar. Por un lado, Caputo no quiere levantar el cepo, como se conoce, o sea, quiere seguir fijando el valor del dólar, y por otro, Milei querría levantar los controles de cambio y que el dólar tenga un valor de mercado. Eso obviamente genera mucho ruido en el mercado, como se suele decir, genera que los bancos, las entidades financieras que tienen posiciones muy grandes, vendan sus pesos y compren dólares frente a la incertidumbre en donde no se sabe cuál va a ser el plan a futuro. Y finalmente, lo que pasó ayer particularmente a la mañana fue que frente a esa incertidumbre, frente a esa charla que se había filtrado, frente a editoriales del fin de semana que decían cosas similares, Caputo ayer a la mañana trató de salir en la tele poniendo paños fríos, diciendo que vamos a seguir bien, esto va a continuar tranquilamente de acá hasta las elecciones. Bueno, no dio esa señal, sino que no aseguró que el dólar iba a seguir fijo como venía hasta ahora, que es lo que venía diciendo en todas las entrevistas desde que asumió hasta hace 2 semanas. Siempre decía el dólar va a seguir fijo. Ahora no lo dijo, y al no decir eso, al no defender el esquema actual, desató una corrida más fuerte, que fue la que vimos ayer con los dólares paralelos llegando a casi 3,5, 3,6%. Entonces, de acá a futuro dependerá de las definiciones que vaya dando el gobierno, Caputo particularmente, en conjunto con el FMI, ¿no? Gonza, 2 preguntitas de este lado. La primera, con las reservas del Banco Central están tratando de sostener el dólar paralelo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo pueden seguir sosteniéndolo con las reservas sin la ayuda del FMI? Y la otra pregunta es, ¿el FMI mira de reojo lo que pase a nivel social, por ejemplo, en la marcha de esta tarde? Bueno, sí, vamos a ver primero por la primera. La cuestión de cuántas reservas le quedan al Banco Central para defender el valor del peso es lo que está en discusión ahora, por eso la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente lo que pasó fue o que se demoró mucho el acuerdo con el fondo o que Caputo esperaba otro escenario para estos días, hace varios meses atrás, esperaba ya poder haber bajado el riesgo país lo suficiente para tomar nueva deuda en los mercados de crédito internacionales y a llegar a hoy con más reservas en el Banco Central. Ahora lo que pasa es que más allá de la cantidad de dólares que hayan guardados, a lo que venía apostando Caputo era que haya un flujo, o sea, que todos los días entran y salen dólares del Banco Central, pero que esos dólares podían ir destinados tanto a fijar el precio del dólar oficial, que es el que se refleja finalmente en los precios de todo lo que nosotros compramos en el supermercado, en la nafta, en los combustibles, en las tarifas de luz y de gas, en todas las cosas que compran las empresas en el exterior. Ese dólar lo viene fijando el gobierno desde hace bastante y no necesita tantos dólares para fijar eso porque lo puede hacer por un decreto. Ahora, el paralelo, como vos decías, es en donde el gobierno a veces, en días como ayer, llega a meter 50, 100 millones de dólares para tratar de frenar esa cotización en el mercado. Ahora, si al gobierno le dejan de entrar dólares, que es lo que viene pasando en estos últimos días, o sea que el Banco Central vende dólares en lugar de comprar y acumularlos para poder usarlos en ese mercado, es decir, que cambie la tendencia, que cambie el flujo de esos dólares o que se frene la entrada de dólares, bueno, la situación cambia y cambia rápido. Hasta ahora lo que veíamos era que entraban dólares al Banco Central más de los que salían. Desde hace algunas semanas salen más de lo que entran y al ver esa perspectiva futuro de que salen más de los que entran, bueno, todos se adelantan a tratar de sacar
la mayor cantidad de dólares baratos, o sea, comprarle los dólares baratos entre comillas, ¿no? El mercado ve que abajo de 1.300 el dólar está barato, entonces compra todos los posibles hasta que el Banco Central se quede sin dólares y eso suba más, ¿no? O sea, se quede sin municiones, como mencionábamos anteriormente. Por lo tanto, lo que se rompió ahí fue esa tendencia. Por lo tanto, lo principal, como vos decías, es la necesidad de que venga el FMI a poner su ayuda, su programa nuevo, su cantidad de dólares en masa, en un bloque de dólares para defender determinado valor del peso, determinado valor en el MEP, en el oficial, y de esa forma calmar las aguas con muchos dólares en el Banco Central, que a esta altura solo pueden venir del fondo porque se rompió esta tendencia que veníamos hasta ahora. Caputo no puede acceder a los mercados de deuda privados, o sea, no puede emitir bonos en dólares, porque si no sería muy costoso para todos nosotros, que tendríamos que pagar una tasa de interés muy alta, y porque ya se gastó los dólares del blanqueo y los de la devaluación de apenas asumió, ¿no? Entonces le van quedando pocas opciones y todo el mundo dentro del mercado financiero ya lo tiene claro. Ahora, la otra cuestión que vos mencionás de la situación social en la calle, las cuestiones más que tienen que ver con la política, con lo social y con lo económico, también es muy seguido por el fondo, también es muy seguido por los operadores financieros, porque obviamente el Fondo Monetario Internacional es un prestamista político, o sea, como el gobierno no se puede endeudar con la banca internacional, con las entidades financieras, con Wall Street, tiene que recurrir a un prestamista de última instancia como el FMI, en donde sus accionistas, los dueños del FMI, son países. Y los países los dirigen políticos, ¿no? de carrera o más, o gente que está ahí rosqueando. Y que está dispuesto a prestar plata, como hemos visto en años anteriores y probablemente pase ahora, pero no está dispuesto a dar plata gratis, ¿no? Sin ningún condicionamiento. Entonces, uno de los condicionamientos que suele poner el FMI, más allá de lo económico, es que a ese plan, ¿no? Cuando el FMI presta dólares, no los presta en el vacío, sino que hace que el gobierno firme un plan, un programa, se suele decir, los programas, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay números, Excel, datos, pero lo que al FMI le suele interesar, es que esos datos estén respaldados políticamente, o tengan un respaldo, una cohesión por parte de la dirigencia política y social de los países. En este caso, un respaldo de la sociedad civil, de los sindicatos, de las cámaras empresarias y del Congreso, por ejemplo. Ahora se está discutiendo esto en el Congreso. Entonces, si el FMI ve que no hay tanto respaldo a este programa que van a firmar, que además todavía no sabemos, lo cual lo hace todavía más problemático, bueno, probablemente esas negociaciones que está teniendo el equipo de Caputo con el FMI se empantanen un poco. Ese puede ser un factor Incluso, perdón, Gonza, importante. que te interrumpa, sí. Incluso ayer el peronismo envió un comunicado al FMI de que no iban a reconocer el acuerdo en caso de que le bajen el dinero, ¿no? Claro, que fue algo que no había pasado en el 2018, ¿no? Adentro del peronismo hubo muchas discusiones post-acuerdo de 2018, cuando el FMI prestó 44.000 millones de dólares sobre cómo avanzar a futuro, qué iba a hacer entonces la oposición, que ahora vuelve a ser la oposición a este gobierno, qué iba a hacer con todo ese préstamo, cómo se iba a negociar. Al final, lo que terminaron haciendo fue hacer otro programa para suplementar el anterior, pero en esta situación en donde no parece haber tanta cohesión, sobre todo dentro de lo que serían las cámaras de diputados y de senadores, porque el gobierno que dijo 2 semanas atrás, voy a mandar un proyecto de ley para que el Congreso me respalde y tenga este respaldo político, y al otro día Milei manda un decreto en lugar de consensuar un proyecto de ley. Bueno, son todas señales, y sobre todo ahora con estas movilizaciones que estamos viendo, son todas señales de que tal vez no haya tanto respaldo político y social. ¿Por qué eso es importante? Porque obviamente el FMI quiere cobrar de vuelta, y porque es importante tanto para el FMI como para los observadores internacionales de este mundo financiero, porque la principal virtud política para ellos, ¿no? Probablemente para los votantes de Milei en Argentina pueden ser distintas, pero para los mercados financieros, la principal virtud de Milei es que estaba dispuesto a ajustar, es decir, a bajar el gasto público, cueste lo que cueste, frente, por ejemplo, a bajar el gasto en jubilaciones, bajar las transferencias a las provincias, bajar el gasto en subsidios a la energía, bajar el gasto en obra pública, para garantizar el pago de la deuda, garantizar el pago de la deuda en pesos y la deuda en dólares. Ahora, si ese ajuste entra en jaque o entra en problemas o entra en discusiones, que hasta ahora no venía pasando, ¿no? Que hasta ahora ese ajuste venía siendo el FMI entendía consensuado, o que no había grandes reparos
frente a la magnitud de ese ajuste. Y ahora empezamos a ver un clima social más convulsionado contra ese ajuste. Y bueno, puede ser que el principal factor, en el mercado se le dice el driver, es lo que empuja a los mercados al alza, que sería que Milei está dispuesto a hacer cualquier tipo de ajuste con tal de pagar la deuda, por lo tanto esos papeles de la deuda van a subir de precio. Bueno, ahora entra en duda porque el gobierno empieza a tener algunos problemas políticos que se vienen profundizando, no solo con estas movilizaciones, la movilización del miércoles pasado y la que pase hoy, sino también con el escándalo de Libra, con el discurso de Milei en Davos y toda una cantidad de problemas políticos que al FMI le hacen ruido. Y por último, hubo un dato que por ahí pasó medio desapercibido, que la jefa del FMI, Cristalina Georgieva, se suele reunir con economistas, con sindicalistas, por ejemplo, con empresarios. Se reunió con algunos sindicalistas de los muy importantes, el jefe de la UOCRA a nivel nacional, Gerardo Martínez, en Italia, me parece, y ahí filtraron que Cristalina Georgieva le había preguntado a Gerardo Martínez si Milei iba a terminar su mandato. O sea, pasaron de respaldar por completo a Milei y a todo este programa de ajuste, a que frente a todo este ruido las preguntas de Cristalina Georgieva vayan siendo distintas, ¿no? Justo te iba a preguntar, porque a grandes rasgos parece que lo que pasó con el escándalo Libra no mosqueó mucho al Fondo Monetario Internacional. Si siguen y avanzan con este nuevo acuerdo, ¿tuvo alguna repercusión finalmente o quedó solo en un tuit y en por ahí la indignación de la gente al ver que el presidente, nada, promovió una estafa? Bueno, ahí entra en juego muchas apreciaciones muy subjetivas, ¿no? Porque, por un lado, hay un montón de cuestiones de cuáles fueron las motivaciones de Milei para hacer eso, etcétera, pero esos canales de investigar qué está pasando, bueno, se están llevando adelante sobre todo en la justicia de Estados Unidos, porque al parecer allá están los principales damnificados, ¿no? Los que quedaron atrapados en esa criptomoneda, en la meme coin, en la estafa. Por lo tanto, se están desarrollando distintos procesos ahí. Lo que pasó fue que lo levantaron los medios financieros más importantes, ¿no? Que son los que juegan muchas veces, que crean opinión, que crean tendencias en los mercados. Entonces, por ejemplo, Bloomberg, The Economist, Wall Street Journal son los medios que leen los timberos de Wall Street, los inversores, que son los que ponen la plata, y también, obviamente, los distintos ejecutivos del Fondo Monetario, hasta incluso escriben ahí. Entonces, fue un escándalo que tomó estatus internacional y que dañó, o parece haber dañado, una de las principales factores de respaldo que tenían estos circuitos financieros Milei, que era el de ser el economista que venía a sanear las cuentas de Argentina porque él tenía ese trasfondo. O sea, es el primer presidente economista del país. Eso para los fondos financieros era importante. Milei se la pasa hablando de economía. Parecía ser, por lo menos dentro del relato internacional, un tipo bastante infalible, ¿no? Que venía haciendo, era algo muy loco para el resto del mundo, que el tipo pueda ajustar las cuentas públicas como lo venía ajustando sin tanta resistencia o manteniendo índices de aprobación tan altos. Entonces todo esto se va interrelacionando, y si el tipo que está dispuesto a ajustar a lo que dé lugar para pagar la deuda empieza a caer en la consideración, ya sea por un escándalo de corrupción o por las cuestiones sociales, bueno, si empieza a caer su imagen positiva, y en la oposición no se sabe bien qué hay, y puede llegar a subir en la oposición, por ejemplo, como decía Seba antes, el peronismo, que dice que va a repudiar esta nueva toma de deuda con el FMI, y bueno, ahí empiezan a haber problemas más serios con los interlocutores del Fondo Monetario Internacional. Ahora, dicho todo esto, yo creo, y la sensación que se da en general en los mercados financieros, es que el FMI va a terminar poniendo la plata, ¿no? Porque ya tiene un compromiso con el gobierno, evidentemente. Lo que puede mostrar el gobierno es que frente a lo que suele pasar con los programas con el FMI en los años anteriores, en los gobiernos anteriores, ya sea el gobierno anterior del Frente de Todos o de Macri, o sea, no importa la ideología en este caso, siempre los gobiernos tratan de regatearle al fondo en términos de terminan ajustando menos de lo que pide el fondo, o sea, terminan reduciendo el gasto público en menos de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Muchas veces terminan emitiendo más billetes, más pesos de los que pide el Fondo Monetario Internacional, terminan haciendo menos reformas de las que pide el Fondo Monetario Internacional, pero este gobierno hizo más de lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, o sea, ajustó más el gasto de lo que pide el fondo, emitió cero, eso es cierto. Entonces, hizo los deberes, que es lo que por ahí suele decir Caputo con el fondo. Ahora, el deber que le falta al gobierno es el dólar. Por eso estamos en esta situación de
tantas discusiones y problemas alrededor del dólar, porque ahí es en donde no se terminan de poner de acuerdo. Cuando eso se destrabe, ya sea porque se lo imponga el FMI o que el gobierno termine de ceder, o que lo haga ceder el mercado financiero con estas corridas, o que tenga que ceder políticamente porque si no avanza la oposición, sea cual sea el resultado, de acá a las próximas semanas probablemente tengamos la noticia de que llegan los dólares del FMI. Ahora, eso no es una garantía de estabilidad económica porque ya vimos lo que pasó en los últimos años en Argentina, pese a que lleguen los dólares del FMI, eso no es garantía tampoco de estabilidad del dólar, ¿no? Sino que hay que pensar cómo puede llegar a avanzar el programa en su conjunto, ¿no? No solamente los dólares que entren, sino también cómo se van a ir acomodando las variables de la economía. Gonzalo, yo la última pregunta y ya para liberarte, yendo a lo terrenal, a nosotros, a la gente común, ¿qué consejo podés dar para hacer en este momento y en el mientras tanto? O sea, la relación que tiene la persona que ahorra $200 por mes con el dólar oficial, hasta unos meses atrás capaz con el dólar MEP, que no había tanta diferencia, lo podía hacer, pero ahora con esta brecha que se está dando, ¿algún consejo para la gente qué tiene que hacer hoy? Bueno, si uno está ahorrando en dólares, lo mejor es no hacer nada, ¿no? Quedarse con los dólares y esperar a ver qué termina pasando, porque piensen que sea cual sea estos escenarios que estoy diciendo, que probablemente la plata del fondo llegue, y si está pasando todo esto a nivel discursivo y a nivel de los hechos de las apuestas de dinero, nadie espera que el dólar se mantenga en estos precios de acá a futuro, ¿no? Sino que va a haber un cambio en la política. Ni Caputo dice que va a seguir el dólar como viene siguiendo hasta ahora, por eso la situación tan convulsionada. Por lo tanto, si ni siquiera el gobierno defiende el valor del precio actual, y bueno, y si vemos a que los grandes bancos están yendo a comprar dólares porque creen que está barato abajo de 1.300, y creo que la señal es bastante clara, ¿no? Uno puede parecer muy conservador tratando de dolarizarse a estos precios, pero evidentemente es la tendencia que están siguiendo por lo menos los que manejan mucha plata en Argentina. Por lo tanto, creo que esa puede ser la mejor opción de acá a futuro, esperando a ver cómo se deriva esto. ¿Por qué? Porque otras inversiones alternativas en Argentina con el dólar están muy atadas a lo que pueda llegar a pasar con el gobierno. Por ejemplo, ¿qué podría hacer uno con los dólares que tiene ahorrados? Prestárselos al gobierno con los bonos en dólares que ha emitido el gobierno en el pasado. Hay algunos que por ahí la gente conoce, que se llama AL30, GD30, hay distintos bonos en dólares del gobierno que tienen un rendimiento bastante interesante. Ahora, con esta situación tan convulsionada, el precio de esos bonos tiende a caer. Por lo tanto, si uno invierte 100 hoy y siguen cayendo el precio de esos bonos, bueno, tal vez dentro de algunas semanas tenga $90 en esos bonos cuando uno puso 100, por más que probablemente de acá a los próximos años vaya a recuperarlo. Ahora, para mí, lo mejor que uno puede hacer en estos momentos es estar tranquilo, tratar de dolarizarse lo mayor posible, que es la mejor forma que uno tiene de enfrentar estos escenarios tan dispersos, y bueno, esperar a ver qué puede llegar a hacer el gobierno. Uno creo que en estas situaciones no puede llegar a hacer más que esto, porque la alternativa sería, no sé, tratar de encontrarle un piso a lo que puede llegar a pasar con el dólar, tratar de encontrar alguna inversión un poco más arriesgada. Bueno, yo creo que la relación entre el riesgo y los beneficios potenciales de tratar de ser un poco más agresivo, un poco más aventurero, de tratar de ganar alguna tasa de interés en pesos y después volver al dólar, bueno, eso ya pasó, esa relación favorable ya pasó durante el año pasado, y ahora lo mejor es tratar de estar tranquilo con los dólares, ¿no? Sobre todo porque uno gana en pesos en Argentina y ya está bastante expuesto a lo que pueda llegar a pasar de acá a futuro si la corrida sigue, si sigue subiendo los dólares paralelos, que probablemente terminen impactando en precios, y bueno, ahí uno va a ver cómo se puede llegar a deteriorar el poder adquisitivo. Por lo tanto, si uno tiene la capacidad de ahorrar un poco, lo mejor es tratar de buscar refugio en estos momentos en el dólar. Y cuidarlos. Bueno, Gonzalo, muchísimas, Claro. pero muchísimas gracias. Espectacular todo lo que nos Sí. dijiste. Y bueno, me parece que te vamos a seguir molestando, ¿no? Gracias, Gonza, Gonzalito. ¿es un gordo se viene o no? ¿O todavía no? Sí, yo lo soy cada vez más, sí. ¡Upa! Sí, sí, sí. Está olfateando, Muy, negro. muy. Pero, o sea, creo que es muy del día a día ahora, porque como les digo, puede ser que se venga. Yo, como, no sé, estoy muy metido en la economía y en las finanzas, con todo lo que pasó ayer fue un día muy, muy, muy movido. Hay que ver cómo sigue acá a futuro, pero evidentemente el gobierno, no sé qué un plan tan armado tiene, pero el FMI probablemente sí, entonces probablemente
lo que yo veo es que por ahí se vengan estas próximas semanas, que los quilombos financieros sigan, pero como les decía, la plata del FMI va a llegar y ahí va a ser como barajar y dar de nuevo, ¿no? A ver cómo se resetean el nuevo valor del dólar, las nuevas valores de inflación de acá a futuro, cuánto pagan las tasas de interés de plazo fijo de acá a futuro, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a días, probablemente los primeros días de abril, como suele decir la gente más informada del país, vaya a haber un cambio en todo este esquema, entonces ahí hay que ver cómo se lo toman los mercados financieros, la gente también sobre todo, la oposición, y bueno, lo podremos charlar también en ese momento a ver cómo avanzan de vuelta la economía a futuro. Bueno, hay que estar atentos. Sí, Aplausos de todos. Gracias, Gonza. Gracias a ustedes, que anden bien, suerte. Síganlo en redes, ahí en YouTube, está buenísimo el canal de rompe, YouTube. mi amigo. Gonzalo Finles, me encantó, me hice fans. Sí, además, cada vez más claro lo explica. Eso está Yo buenísimo. no entiendo nada de economía y lo escucho a Gonza para poder explicar un poco lo que está pasando, ¿no? Me quedé con más preguntas, pero si no, no sé, no sé. Total, Así que me sí. quedé con ganas de hacerle muchas más preguntas. Estaría bueno. Igual hoy en este país la economía es materia de incertidumbre. No Total. hay muchas respuestas, Y es es la el tema de verdad. agenda también, de agenda política, ¿no? Ujú. Este gobierno se basa básicamente en la economía. Porque Sí. ganó un economista, el presidente es un economista. Ujú. Entonces es el tema de agenda, de lo que va a pasar. Por más de que sean cuestiones de mercado y demás, depende también nuestra vida cotidiana de si se disparan de Total. nuevo los precios o no. Me hizo ruido lo que dijo de la presidenta del FMI, el cuestionamiento sobre si este gobierno va a seguir. Sí, que- eso se filtró, incluso lo filtró el mismo Gerardo Martínez cuando se reunieron, pero lo que está sucediendo es eso. Ayer el comunicado que realiza la oposición es importante, ¿por qué? Porque si el gobierno no recibe el dinero del FMI antes de las elecciones, tienen que disparar el dólar. Y eso a nivel social para las elecciones va a ser catastrófico para el gobierno, a nivel electoral, ¿no? Lo que necesita el gobierno es sí o sí que le bajen la plata antes de las elecciones para mantener todo tranquilo un poco y ser competitivos políticamente, ¿no? Ay, me vuelve eso de las elecciones, vivir al borde de una fecha Es y el a día ver a qué día. pasa. Qué Lo bárbaro. dijo Gonza, es el día a día. Qué bárbaro. Bueno, ¿les parece si vamos a un pequeño corte? Ya va a estar Jovi para salir con su móvil, pero hacemos así cortito y volvemos. Dale.